Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las verdades a medias y los susurros de los pasillos ganan voz. Ponte cómodo porque lo que está recorriendo las redes hoy huele a incendio de alto nivel. Antes de seguir, ya sabes, apoya a nuestro canal, comparte este vídeo con tu amiga que jamás se pierde un rumor, y acompáñanos hasta el final, porque cada detalle cuenta en esta historia que tiene a Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu en el centro mismo de la tormenta. El mundo del espectáculo turco vuelve a vibrar con una afirmación que, dicen, salió de un círculo íntimo y terminó convertida en titulares. Rumores insistentes aseguran que Afra Sarıoğlu, la actriz que siempre ha preferido caminar con ligereza sobre los charcos del chisme, habló sin filtros en conversaciones privadas sobre Mert Ramazan Demir, su compañero dentro y fuera del set, y que esas palabras se escaparon por una rendija que nadie vio venir. Lo que empezó como un murmullo de vestuario, aseguran, se transformó en eco ensordecedor en cuestión de horas. Las versiones que circulan son variadas, caprichosas, contradictorias. Lo único en lo que coinciden los relatos es en el origen. Suponen que no fue una entrevista, ni un micrófono abierto, ni una declaración formal. Fue un diálogo entre personas de confianza, una charla con café y mirada cómplice, de esas que no se graban, que no se comparten, que pertenecen a la fragilidad de lo cotidiano. Y sin embargo, en la era en que todo flota, alguien tomó ese globo y lo dejó ir. El resultado, un aluvión de dicen que Afra dijo, una cascada de interpretaciones, y una audiencia con los ojos abiertos de par en par. Según quienes juran haber oído la historia en segunda o tercera mano, Afra habría descrito aspectos del trabajo de Mert que no se cuentan en conferencias de prensa, ese rigor que lo acompaña cuando la cámara se enciende, los silencios entre toma y toma. Las maneras en que el estrés del set se pega a la piel y deja marca. Algunos afirman que ella habló de su forma de lidiar con jornadas interminables, otros sostienen que se refirió a roces sutiles con el equipo, a gestos minúsculos que solo nota quien comparte el mismo aire durante días y noches. Nada de acusaciones abiertas, solo observaciones teñidas de cercanía, de esas que duelen precisamente por ser íntimas. La curiosidad se multiplica porque Mert y Afra no son dos desconocidos que se cruzaron en un corredor frío. Han compartido proyectos, miradas, escenas que dieron la vuelta al país y más allá, escenas que enseñan química y complicidad, y también la presión que supone sostener una historia de ficción mientras afuera el mundo real los mira con lupa. Que de pronto se sugiera que Afra dejó escapar detalles de esa trastienda es, por sí solo, dinamita narrativa. El rumor, por supuesto, no trae pruebas, trae palabras repetidas, retocadas, infladas como pan al horno. Lo que más desconcierta a muchos es que Afra, precisamente Afra, viene construyendo desde hace años una imagen de calma, una actriz que evita la bronca pública, que se marcha a casa cuando la noche todavía tiene hambre de titulares, que sonríe sin regalar demasiado. Por eso las preguntas estallan como palomitas, ¿qué la empujó a hablar así, si es que habló? ¿Fue el cansancio? ¿Una discusión antigua que volvió a morder? ¿O pura distorsión de terceros que eligieron el atajo del chisme para ganar relevancia donde antes había solo sombra? Mientras tanto, el silencio de Mert pesa. No es un silencio distraído, sino uno medido, de esos que esconden decisiones y esperan el momento exacto para moverse. Quienes lo han observado de cerca aseguran que él prefiere resolver en privado los asuntos que nacen en privado. Que no hay necesidad de combatir fuego con fuego, menos si lo que arde podría apagarse con la paciencia de unos días. Y sin embargo el público impaciente busca señales, una canción compartida, una foto sin pie de foto, un gesto en un pasillo. Todo, absolutamente todo, se convierte en pista cuando la emoción manda. En redes el debate es un ring que no se detiene. Para algunos lo que se cuenta es una exageración alimentada por quienes hablan de oídas. Para otros ninguna chispa aparece de la nada. Unos piden respeto a la intimidad, otros exigen transparencia, como si la vida real debiera funcionar como un detrás de cámaras comentado segundo a segundo. Y en medio de ese vaivén, Mert y Afra siguen siendo nombres propios que arrastran luces y sombras, admiración y recelo, aplausos que suenan fuerte y rumores que suenan más fuerte todavía. Hasta ahora no hay comunicado oficial, ni de ella ni de él. Ningún representante ha salido con un texto impreso a desmentir, confirmar o matizar. Tal vez porque no hay nada que explicar, tal vez porque explicarlo sería regalarle legitimidad a una historia nacida de nadie y repetida por todos.
O tal vez porque el corazón de este asunto late lejos de los focos, en diálogos que solo les pertenecen. Cada hora que pasa sin declaraciones, sin embargo, alimenta la expectativa de un desenlace público, aunque sea una frase breve, una línea que cierre, un gesto que devuelva a cada quien su espacio. Los pasillos de la industria, tan conocidos por su eco, parecen hoy una caverna. Se habla de quienes estuvieron allí en la famosa conversación, se habla de sillas arrastradas en camerinos y de miradas que cambian de tono cuando la puerta se cierra, se habla de risas que esconden cansancio. Pero todo viene envuelto en el papel celofán de la ambigüedad. Nadie firma lo que dice, nadie pone fecha ni hora, y aún así los relatos corren libres, como si el río no necesitara cauce. Es la naturaleza del rumor, basta un hilo para tejer un tapiz entero. Hay quienes recuerdan que en trabajos pasados, Mert y Afra enfrentaron el peso de una audiencia que los empujaba a ser perfectos a toda hora. Que esos días dejaron huellas invisibles que a veces, la gente interpreta como grietas. Y hay quienes prefieren creer que lo que hoy se comenta no es más que el reflejo imposible de separar la ficción de la realidad, de esa manía del público por buscar en la vida de los actores los restos de los personajes que aman. En esa tensión, el misterio crece porque el silencio es también una forma de relato. Lo cierto es que la etiqueta de exclusiva apareció como si algún medio tuviera en sus manos una grabación que jamás se ha mostrado. Afra lo contó todo, rezan titulares ansiosos por clics. Pero la verdad, esa verdad esquiva, se mantiene lejos, no hay vídeo, no hay audio, no hay una fotografía de aquella mesa donde, supuestamente, las confidencias se derramaron. Lo que hay es la fascinación del público frente a la posibilidad de mirar por la cerradura, aunque detrás solo hubiera una sala a oscuras. A veces lo posible es suficiente para encender la imaginación colectiva. Los más veteranos del espectáculo se encogen de hombros y recuerdan una lección vieja. Estas olas llegan, golpean, espuman y se retiran, dejando la arena igual o distinta, pero siempre mojada. Insisten en que una frase dicha a destiempo o sacada del contexto puede durar más que un papel firmado. Otros, en cambio, creen que esto no saldrá volando tan pronto, que hay algo en el aire, un cansancio contenido que de tanto contenerse busca salida. ¿Y si fuera un ajuste de cuentas con el pasado? ¿Y si no fuera más que un malentendido que, con suerte, encontrará pronto su propio olvido? En medio de tanta pregunta, el nombre de Mert sigue recibiendo atención quirúrgica. Cada gesto profesional se examina como si escondiera una confesión. Un ensayo extra, una mirada en el set, un saludo distante en un evento, todo se vuelve símbolo. De Afra se espera, con una mezcla de morbo y cariño, esa frase que ponga paños fríos o aceite en la hoguera. Pero ella, fiel a su perfil bajo cuando la espuma sube demasiado, parece preferir que la marea baje por sí sola. Tal vez confía en esa lógica simple, lo que no alimentas se apaga. Aún así el público no deja de recordar por qué ambos cautivan tanto, la entrega de Mert cuando la cámara lo pide todo, la calidez de Afra que abraza escenas y las deja brillar, la manera en que sus carreras han crecido entre aplausos y expectativas. Y quizá ahí radica la chispa de este alboroto. Cuanto más cerca sentimos a quienes admiramos, más creemos que tenemos derecho a saberlo todo. La frontera se vuelve delgada y los susurros encuentran hogar en esa línea borrosa. De momento esta historia sigue siendo exactamente eso, una historia que camina sin pruebas, sostenida por voces que no dan la cara y corazones que laten rápido ante la palabra expuesto. Se ha dicho que en los próximos días podría llegar una postura, o que tal vez los interesados dejen que los titulares se cansen solos. Los dos caminos son válidos y ambos hablan de una madurez que no todos comparten, la de escoger cuando una verdad necesita luz y cuando basta con protegerla del ruido. Así que aquí estamos, esperando el próximo capítulo, atentos al más mínimo movimiento. Porque sí, a veces una sola frase puede encender una semana entera, y a veces el tiempo, ese viejo sabio, disuelve en nada los fuegos artificiales del rumor. En Escándalos de Series Turcas seguiremos vigilando la pantalla en negro, listos para contarte si aparece una imagen, si alguien respira hondo y decide hablar, o si el telón cae en silencio. Y si te quedaste hasta aquí, ya lo sabes. Comparte este vídeo, suscríbete y no quites la vista del escenario, que a Mert Ramazan Demir y Afra Saraalu el mundo los mira, y a veces, cuando el mundo mira, las historias se escriben solas.